Hola, buenas tardes a todos. Lo que vamos a ver hoy es el cruce dorado. Es una estrategia de trading bastante usada, bastante importante y bastante efectiva. ¿Funciona en distintos time frames? Sí, funciona. Generalmente se usa más a largo plazo, con time frame altos de un día, 4 horas. Pero podemos usarlo en time frame más cortos, ayudándonos de algún otro indicador, ya sea el RSI, un MACD o bien un Fibonacci. La estrategia dorada consiste en dos medias móviles, aunque sabemos que las medias móviles siempre andan retrasadas con el tema del precio, podemos manejar varias estrategias o podemos hacer varias entradas. Eh, la media móvil de 200, la media móvil de 50, y eso es el cruce. Digamos, ¿cómo poder hacerlo? Yo lo subí el indicador y lo publiqué. A ver, lo que podemos hacer nosotros es agregar un indicador con una media de 200, agregar otro indicador con una media de 50 y ver los cruces. Yo, para hacerlo más fácil, vengo aquí, agrego indicadores y si buscan cruce, hay uno que se llama Cruce EMA, Inversiones en el Mundo. Bien, ya lo inserté. Por default lo puse en rojo la línea de la media móvil de 50. Lo que voy a hacer es, puedo cambiar los colores y la intensidad. Por ejemplo, el trazado este lo voy a poner en amarillo. Aceptar. Bien. Entonces, lo que yo veo acá, en este cruce dorado, yo después le voy a pasar la web donde está la estrategia en texto bien explicada, es donde se cruzan ambas medias móviles exponenciales, que son las EMA. Entonces, si yo veo acá, estoy viendo un gráfico de Apple en 4 horas. Bien. Si yo vengo acá, acá me marca 2 veces la cruz donde hubo un cruce y me dio una entrada alcista de compra. Lo que yo siempre tengo que testear, por eso digo, el plazo lo van a manejar ustedes, lo que yo siempre tengo que testear y tener cuidado, que la vela no se corte y baje, digamos, si estoy en una operación alcista, que la vela no se ponga por debajo de la media de 200, si es una compra. Ahora, si es una venta, sería al revés. Entonces, acá yo veo dos operaciones. La primera, a largo plazo, de compra. ¿Cuándo debería haber entrado acá? Bien, si yo vengo acá, me da el cruce, se empiezan a separar, acá si ustedes ven un espacio bastante amplio, vamos a marcar una flechita, donde se empiezan a separar bastante las medias, me dibujo dos, vamos a hacerlo así. Bien, yo veo siempre que hay un impulso, recuerden eso, siempre que hay un impulso alcista, hay un retroceso, puede ser pequeño o alto. Yo hubiese esperado y hubiese entrado acá, pero vamos, digamos, uno no sabía. En esto del trading hay que saber siempre que uno no va a comprar siempre barato y no va a vender siempre caro, sino que trata de estipular un precio de compra y un precio de venta. Bien. Eh, yo hubiese entrado acá y cuando ya estoy viendo que está haciendo, que solamente las mechas están por arriba digamos, de la EMA de 50, yo acá hubiese salido en esta operación. Quiere decir que en esta operación yo hubiese tenido, vamos a ir a lo alto, hasta acá, un 17% de ganancia. Siempre entrando en lo que me marca la EMA. Lo otro es, sí, pero hubiese entrado más acá más barato cuando hubo justo el cruce. Sí, pero este cruce, miren que trató de hacer dos cruces acá y puede haber cruces falsos.
Por ejemplo, acá intentó pero no pudo, intentó pero no pudo. Bien. Entonces, esto por un lado. ¿Con qué me puedo ayudar? Vamos a sumar un RSI para saber si el impulso o la tendencia es alcista o bajista. El RSI acá, miren como acá, en esta flecha, en esta diagonal que tenemos acá, pasa del 50 y sobrepasa el 52%. Cuando ya vemos que está casi en el 70%, o en los 70 puntos, perdón, 70 puntos del RSI, ya esto a mí me indicó compra. Entonces hubiese entrado mucho antes, donde me marcó los 70. ¿Estamos de acuerdo? Y donde hubiese salido, donde yo ya esté tocando los 30, 32 puntos, que es acá, que es más o menos donde indiqué antes. Pero uno, si trabaja con la media, sabemos que debajo de los 50 puntos del RSI, nosotros ya tenemos un agotamiento de tendencia y tenemos lo que se llama, digamos, tendencia bajista. Bien. Ahora, para los que usan mucho el short, venta o corto, digamos, esta operación la marcó perfecto. Ahora marcó otro cruce, pero ¿cuál? Bajista. ¿Cómo hubiésemos entrado? Bueno, perfecto. Cruzó. En este espacio se está separando. Hay, si yo trazo una línea acá, estoy viendo que los techos se transforman en pisos y yo acá ya tendría que haber entrado en corto o en venta. ¿Dónde hubiese salido? Y si yo ya estoy viendo que acá hay un doble piso acá, yo ya hubiese marcado otra línea acá y hubiese salido acá. Entonces esta operación, si recuerdan el video de soportes y resistencias, también puede ayudarlos mucho a este cruce dorado. Bien, si yo veo, por ejemplo, qué bien que funciona a largo plazo, vamos a ver otra acción, Microsoft. Microsoft nos marcó en marzo de este año un cruce alcista. Este cruce alcista, con ayuda de, era más de los 52 puntos, casi 70 puntos de RSI, ya tenemos que las velas están por arriba de la EMA de 50 y nada, hay que dejarlo. Acá hizo un retroceso, pero ¿qué pasó? No rompió la EMA de 200. Quiere decir que la EMA de 200, que está pintada en celeste o azul, nos sirve como stop loss. Este stop loss lo teníamos más bajo y nosotros lo hubiésemos corriendo hacia arriba. Digamos, siempre por debajo o casi en el mismo precio de la EMA de 200. Ahora, ¿cuál fue el anterior cruce? Hay que tener cuidado siempre en estos cruces que marcan acá, porque sí, acá hubo un pequeño cruce, pero rebotó. Hubo un pequeño cruce y rebotó, pero ¿qué pasa? La distancia entre una EMA y la otra EMA no hubo. Bien, vamos a ver alguno más. Aurora Cannabis. Bien, está medio lento TradingView. ¿Qué pasa? Vamos a ver a LLI. Bien, yo acá había dibujado soportes y resistencias. Vamos a eliminarlos. Vamos a dejar limpio el gráfico. Y hace muy poquito, en mayo, nos dio el cruce dorado, Lilly, que es la compañía de supermercados de Estados Unidos muy grande. Y acá es donde nos marcó una tendencia bajista, donde se está, digamos, ya hay un espacio muy grande, pero muy grande, entre la diferencia entre la EMA de 200 y la EMA de 50. Pero, ¿qué pasa con
L. Lilly. Miren qué lindo cruce marcó. Está bien, ustedes saben, esto es el diario del lunes y el diario del lunes es más fácil saber todo. Pero es una estrategia de trading que es muy, a largo plazo funciona muy bien y que nos da buenas entradas. Por ejemplo, en esta, por ejemplo, en este cruce que vemos acá, alcista, hubiésemos comprado a donde se separó bastante. Por ejemplo, miren en el RSI donde subió más de 50 puntos, ahí hubiésemos comprado, hubiésemos mantenido, acá las mechas de esta vela, si la tenían muy cerca del stop loss, me hubiese sacado, y si no, hubiésemos cerrado en el próximo punto. Ya esto ya no hubiese sacado el stop loss, pero si vamos a ver la diferencia o la ganancia o la utilidad que nos dio esta operación de largo plazo, que fue del 23 de mayo del 2018, casi un año de operación, vamos a marcarlo acá, bien abajo. Vamos a ser lo más sincero para nosotros posible. Nos dio un 50% de ganancia de esta operación. Entonces, a prestarle mucha atención, recuerde que van a indicadores, le ponen cruce, antes de que nada, no se olviden de entrar y seguirnos, suscribirse a nuestro canal. Nosotros seguimos haciendo videos de trading sobre inversiones y sobre... Hay muchos webinars, hay mucha información en nuestro canal, así que suscríbanse. Y si quieren estar charlando con nosotros, hay mucha gente que está en los grupos de Telegram que están denominados acá y nuestro canal de YouTube. Así que por favor, síganos. Bien, en el Lili, seguimos acá, yo pongo cruce en indicadores, vuelvo a mostrar cómo agregar este indicador, vengo cruce, indicadores, perdón, cruce, y acá hay uno que se llama Cruce EMA Inversiones en el Mundo. Espero que les haya gustado, comenten el video en YouTube y si quieren ver otros indicadores o otras estrategias, nos piden cuál y tratamos de hacerlas. Muchas gracias.